plataformas del Que Bien TV. Nos pueden ver en YouTube, en Facebook, en TikTok. Y hoy tenemos un invitado importantísimo, amigo de la casa, con quien vamos a conversar temas importantes que ocurren a nivel nacional y que ocurren también, por supuesto, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Es el ingeniero Carlos Arias, a quien le saludamos y le damos la bienvenida. Carlos, buenos días, bienvenidos, qué gusto. William, un abrazo muy respetuoso, cálido hacia ti, hacia quienes nos están mirando por estas plataformas. Siempre un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, Carlos, ya se empiezan un poquito a sentir los movimientos políticos. Abordemos primeramente la ciudad para luego pasar al tema nacional. ¿Cómo ves tú ya diferentes... ¿Tenemos un problemita para solucionar? Sí, podemos. Aló. Bueno, ahí estamos, nuevamente la bienvenida, Carlos. Te decía, bueno, se ven ya diferentes movimientos, diferentes personalidades que ya buscan un espacio en las próximas elecciones. Falta todavía mucho más de un año, pero ¿crees que ya es temporada de arrancar una campaña electoral? Tú fuiste concejal y tienes experiencia en el tema. Bueno, nuevamente saludarte, William. Creo que conversar estos temas de país, de provincia, de ciudad, siempre va a ser muy provechoso. Más que todo para que la gente tome en cuenta siempre algunas reflexiones. Claro que sí. Desde la experiencia que uno puede tener, y también no solo de la experiencia, sino ya lo vivencial, como uno lo maneja las cosas, ¿no? Ya en el día a día. Entiendo que todavía falta un año y medio para conocer los nombres de los futuros candidatos. Pero ya suenan, ¿no? Ya suenan ahí yo he escuchado ya 6 nombres o 7 nombres ya que están en la palestra. 7 nombres. Sí, que ya están. Vimos en redes recientemente que el actual alcalde de la ciudad, también el ingeniero Castillo, proclamó ya, porque lo dijo muy abierto, que su hijo va a participar. Me parece interesante. No sé si por favor, Jonathan, podrían señalar en el otro medio que por favor puedan apagar sus micrófonos. Junior, yo te decía que la proclamación por parte del alcalde en la actualidad no puede constituirse una infracción electoral, no puede constituirse o puede llevar a una sanción al alcalde ya que está en funciones, está en un acto público y se estaría haciendo proselitismo político. ¿Cuál es tu óptica? A ver, yo creería que dentro de la buena ley, llamémoslo así, tiene que haber siempre transparencia y evitar estas diferenciaciones de campañas, porque es una campaña ya al darle el nombre, ya es una campaña. al pedir incluso que le apoyen, porque lo dijo muy claramente que sí, que va a ser candidato al hijo, que confíen en su hijo, y ¿no? que confíen en él. El momento que él ya lo menciona, eso ya está haciendo proselitismo político que puede conllevar una sanción. Recordemos que Pavel Muñoz en Quito fue sancionado por participar abiertamente en la campaña de la Revolución Ciudadana también. Entonces, estas cosas siempre dan mucho que pensar en el sentido de los objetivos, porque entiendo que si el primer personero, quien de paso yo guardo una buena amistad, mucho respeto, siempre hemos saludado muy cordialmente con su familia, con sus hijos. El discrepar, el tener diferencias no quiere decir que uno no puede llevarse con nadie en lo personal. Pero yo creo que los objetivos de un primer personero tienen que estar enfocados siempre en buscar las soluciones de la ciudad, las soluciones de lo que él mismo se planteó para llegar al puesto que está. El momento que convierte también el posicionamiento, en este caso de su hijo, tiene que mantener toda la distancia posible. No, que no sea una plataforma. Exacto, porque está convirtiéndose en una campaña diferente a quienes también probablemente posterior puedan ser candidatos. Ya les lleva ventaja, llamémoslo así. Y otra cosa, el utilizar, si bien no está utilizando recursos, pero está utilizando una plataforma en un evento municipal, en un lugar donde, entiendo, inauguraron una obra o tuvieron una reunión por temas de ciudad, entonces ahí hay una desventaja. En donde asiste la gente también a la inauguración de la obra. Correcto, entonces eso no está bien.
y si ya formalmente su hijo va a participar, él debe procurar evitar estar incluso de lo que yo he escuchado en los corredores de las amistades, de la ciudad, de todo, es que abiertamente a veces su hijo hace presencia en los eventos municipales. O sea, ¿no fue el único No, menciona que en inauguraciones está en la mesa directiva y cosas así. Entonces, es algo ¿Cuál sería el motivo por el que esté ahí? Seguramente esta un poco ayudarle a que se promocione su nombre, a que le conozcan un poco más, y vuelvo a repetir, no es lo correcto. En buena lid tiene todo el derecho a participar. Tiene el derecho a inscribirse y ser candidato. Puede serlo. Y el pueblo será quien decide. Exacto. Pero lo que no se tiene derecho es aprovechar de los espacios municipales. Esos temas tienen que ser corregidos. Entenderé. Claro. Tienen sus grupos de asesores, e incluso lo comentado, lo que salió a la luz en las redes, ha generado un rechazo de mucha ciudadanía, ¿no? Una preocupación de... O sea, en vez de hacerle un favor, tú estás diciendo que de pronto puede ser desfavorable. Incluso también viéndole desde el otro lado, uno puede ver las cosas y decir, bueno, esto no es correcto, ¿no? La gente analiza, la gente ve y dice, bueno, aquí se está aprovechando. Y hay algo más. A ver. Yo creo que qué tan bueno es, repito, tiene todo el derecho, pero que haya un poco de querer que se prorrogue en funciones una familiaridad, o que la familia o sea, tú lo siga que estás caminando. Diciendo es, aparte de que de pronto no es correcto que se aprovechen espacios públicos para una promoción, ¿tampoco crees que sería, aparte del derecho que tiene, una postulación del hijo, no le ves tan adecuado? No, siempre... ¿No? Repito, tiene todo el derecho de participar, pero siempre va a ser importante que se deje la alternativa a otros nombres, a personas jóvenes, a qué sé yo, a nuevas figuras políticas que pueden venir y servir. O sea, ¿por qué queremos perennizarnos en el poder? Sea la persona que está, sea el familiar, sea el hijo, sea el primo, sea el sobrino, o sea no le ves correcto. No le veo yo eso es como un derecho, algo, pero quizás no tan no adecuado, muy ético, no muy ético. Pero bueno, ya lo que el pueblo dices, decidirá. Como tú lo dices, la ciudadanía, el pueblo va a decidir cualquier situación. ¿Cómo has visto tú la alcaldía del ingeniero Álvaro Castillo? Bueno, yo creo que siempre va a haber cosas provechosas y va a haber cosas también que todavía falten por hacer. A mí me preocupa mucho es que en los últimos años la ciudad se ve muy estancada, no se ve como unas obras muy relevantes, muy importantes, y que también yo diría que sean de prioridad. ¿Cuál es la prioridad de este rato? El tema mercado. El tema mercados también ha generado un poco de preocupación. Lo que pasa es que cuando la autoridad tiene la voluntad de hacerlo, yo soy partícipe de que debe haber una buena participación ciudadana. Ya. Y al hablar de participación ciudadana tenemos que hablar no solo del ente municipalidad como el que va a tomar la decisión, sino también de quienes están comprometidos en el Tú eres un empresario, conoces de este tema también, fuiste concejal. ¿Cómo ves el hecho de que el mercado sea en otro lado? ¿Cuál es tu visión sobre el mercado? A ver, justamente dos análisis muy puntuales. El primero, tuve la oportunidad cuando fui concejal de la ciudad de pertenecer a la Comisión de Mercados. Ya. Y lo segundo, al estar inmerso en el tema del comercio, también conozco mucha realidad. Es más, la descendencia mía, mis abuelos, tuvieron sus locales comerciales en el mercado Amazonas, tanto paternos y maternos tuvieron sus locales ahí, y tengo todavía familiares que trabajan sobre el tema en el mercado, ¿no? Y conocemos mucha la realidad. Entonces, en el tema de la posibilidad, de la oportunidad que tuve yo de ser miembro de la comisión,
Hicimos un estudio y fuimos a algunos mercados con la presidenta de la comisión en ese momento, Hilda Herrera, para conocer las realidades de mercados de otras ciudades y en otras provincias. Y tuvimos la oportunidad también de dialogar con expertos en el manejo, en la administración de los puntos estos comerciales, y se nos manifestaba, por ejemplo, que en el proyecto que en ese entonces se nos presentaba, construir el nuevo mercado junto a la terminal, se hablaba de 2.500 comerciantes. ¿Ya? Entonces, los técnicos, ya arquitectos o quienes están en la ingeniería, en la construcción de estos tipos de edificios, mencionaban que no era lo correcto tener un mercado demasiado grande, porque puede llegar también el momento donde va a colapsar mucho el tema de la logística. Entonces era preferible hacer una... Podías tener uno de unos 1.000 y el resto un poco descentralizar. Qué sé yo, le puedes incluso remodelar el actual. En el momento que se traslades los 1.000, puedes descentralizar. Sin embargo, creo yo que ahí falló mucho. Después hubo la denuncia de la vicealcaldesa Andrés Caco, del tema de que había la empresa que fue asignada no era transparente y no se dedicaba a los temas de construcción. En el mercado y también quedó suspendido. De pronto no hay, no sé la palabra adecuada, no hay ciertos liderazgos que tienen intereses tal vez también. Sí, a ver, el mercado tiene sus asociaciones. Y sus asociaciones tienen su representante. Entonces, entenderé que... ¿Pero ven por el bien o no? No, porque hay que transmitirlo a todos. O sea, si hablamos de que en el mercado hay este rato 3.000 comerciantes, los 3.000 tienen que estar claros de qué es lo que se va a hacer. Y hay que tomar las decisiones en conjunto. Después todas las asociaciones, porque de pronto 3-4 asociaciones están a favor, otros están en contra. Es complejo, entonces, es complejo. Por eso decía, y te vuelvo a mencionar, la participación ciudadana es muy importante. ¿Y eso no crees que ha habido? No ha habido y no existe hasta este momento. O sea, la alcaldía no participa, no tiene una verdadera participación ciudadana. Tiene que haber ¿Cómo funciona? Tiene que haber una asamblea con los comerciantes para dialogar. Hay que tomar en cuenta que ahí implica, en el caso ya de una construcción posterior, cuál va a ser el modelo de gestión. Claro. Y en qué condiciones van a pasar Se los habla comerciantes. De 75 millones de dólares también. Me parece un rubro demasiado alto. ¿Te parece exagerado 75 millones? Creería yo que con 45 millones de dólares, que es lo que más o menos... ¿Tú te recuerdas? En ese momento recuerdo alguna de las recomendaciones y de las cifras que más o menos manejábamos. Más o menos se posiblemente de 45 millones de dólares. ¿Un solo mercado o...? Era uno solo, el que está atrás de la terminal. Y también es una cifra alta, ¿no? Y fíjate que hay cosas que siempre la ciudadanía... es muy que me importista. Son 8 o 9 millones de dólares que quedaron botados en la construcción del subterráneo. Ahorita. Y los pilares. Están botados. O sea, están botados 9 millones de dólares. 9 millones de dólares. En ese momento. ¿Y ahí es lo que se quiere construir el mercado? Ahí es lo que se quiere continuar con la construcción del mercado. Entonces son 9 millones que quedaron ahí abandonados. Que es mucho dinero, es mucho dinero. Y se puede hacer muchas cosas. Entonces, con esas condiciones, ¿no será conveniente empezar? Ahora, hay que ponerse a comprender el entorno también de dónde está el mercado actual, ¿no? Para muchas personas, el lugar donde se está tiene que ver también con los alrededores, ¿no? El comercio no solo está en el mercado, sino todo el alrededor. Entonces, ¿qué va a pasar con los alrededores? Si hay mucho comercio en los alrededores, hay muchos locales comerciales. ¿Qué pasaría si...? Hay el comercio informal. ¿Tú crees que se debería construir ahí mismo? O sea, yo creo que se puede ver la posibilidad de descentralizar acá y construir pasarle al nuevo, 75 millones de dólares, 9 millones de dólares votados, entonces remodelamos también el que estamos. Es que hay un desorden. Tenemos hasta el mercado La Playa y llega casi aquí hasta
la línea férrea, sí, hasta la línea férrea hay mercado, entonces todo eso se puede tener ya ciertos sectores ya muy bien planificado, donde vayan las frutas, donde vayan verduras, donde vayan las carnes, y ya se haga algo muy bien planificado. Otro tema que preocupa es el tema de seguridad. ¿Cómo ves tú la seguridad en la provincia y en la ciudad específicamente? Bueno, yo quiero un poco en los temas políticos y los temas administrativos, a mí me ha gustado siempre hacer un análisis objetivo, ¿sí? Y está bien. Un poco muy argumentado, no comprender que hay que atacar a las autoridades o porque somos de otra ideología o de otro partido político, movimiento, a veces tenemos que darle duro. Pero también creo que hay que ser directos. Pero muchas ocasiones es importantísimo hacer análisis muy objetivos, ¿sí? ¿Qué estoy viendo en nuestro país? En nuestro país yo creo que sí falta un poquito de mano dura para tratar de erradicar todos estos temas de la delincuencia organizada, porque esta delincuencia organizada es la que ha traído problemas en muchas provincias y en muchas ciudades. Entonces hay que ser más duros en ese aspecto, pero para ser más duros hay que trabajar muchísimo en la dotación de recursos, tanto a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, quienes están combatiendo. Yo creo perdón, William, fíjate que trajeron un experto en campaña para asesorar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra policía. Quiere decir que hay vacíos de conocimiento. Hay que preparar muchísimo más a quienes están en la inteligencia de estas dos instituciones que están encargadas de la seguridad, porque entiendo que inteligencia prevé situaciones que puedan pasar y saben de sectores, de lugares, de bandas, de muchas cosas donde ya operan y trabajan. Entonces ellos se adelantan a estos temas. Entonces, a ellos habrá que trabajar muchísimo en dotar los recursos. Ahí viene un comentario. Hasta ahora no nos rinden cuentas del 3% del aumento del IVA. ¿Cuánto se ha recaudado desde el momento que se aprobó hasta la fecha? ¿Y cuál es el valor? ¿Y cuánto se ha dispuesto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? ¿En qué sirvió? Yo te decía este tema de seguridad y te había dicho si podemos hablar antes de la entrevista. Tú viviste un episodio en tu vida súper complicado, súper complejo. Te secuestraron. Quisiera abordar primero un poquito ese tema y que me cuentes cómo fue, qué pasó, qué estabas haciendo, cómo te dio esta cosa tan difícil para tu vida. Bueno, la verdad es que a mí me ha gustado el deporte y más el deporte por salud. Siempre me ha gustado jugar fútbol, trotar, la bicicleta. Una mañana pues de difícil decoración para mí, fui abordado por unos individuos de nacionalidad colombiana, quienes me retuvieron a la fuerza. O sea, tú estabas en la bicicleta y te cruzaron. Sí, y me llevaron a un lugar desconocido donde yo no podía, en el vehículo. O sea, estabas tú haciendo ciclismo, te atrapan, te meten en un vehículo y te llevan encapuchado. ¿Cómo te llevan? ¿Cómo es esa experiencia? Ellos me botaron una especie de un cartón o llamémoslo una estera encima, y yo no podía ver. Y claro, a uno de las personas que estaba ahí iba custodiándome, que yo no regrese a ver. No estuve en ningún momento tapado. Pero y me llevaron, entiendo que yo ese rato me quitaron todo, no tenía teléfono, no tenía reloj, no tenía nada. Me retiraron todo lo que tenía y entiendo que alrededor de unas 2 horas de viaje. 2 horas. A algún lugar, y en un terreno ya ahí nos hicieron bajar y empezamos una caminata. ¿Y tú les veías a ellos? Ellos estaban siempre tapados, siempre nunca permanecieron tapados, no, nunca, jamás. Caminé alrededor de 13 días. O sea, cuando tú llegas ahí, ¿qué hacen? ¿Cómo ahí sale una persona que me dijo que era el jefe
de un grupo guerrillero de Colombia que pertenecía a un brazo de la guerrilla colombiana. Qué terrible. Y que me sienta tranquilo que porque ellos no me iban a hacer daño, pero que a posterior con el tiempo ellos iban a solicitar un rescate para un valor para mi liberación como rescate. Entonces, ¿qué sentías, Junior? No, la verdad que esto es algo que, como repito, no me gusta mucho hablar, lo hago por la amistad que tenemos. Gracias. Y tal vez por transmitir a la gente algo muy importante. Si yo pude regresar, fue por un milagro de Dios, o sea... Pero una vez que te retienen, ¿te hacen caminar? ¿Qué? Sí, o sea, yo desde el momento en que ellos me subieron al vehículo y yo me entregué mucho a Dios, iba rezando en el camino. ¿Tú ibas rezando? Iba rezando en el camino y pidiéndole que me proteja y que sea toda voluntad de Dios. Yeah. Entonces después... me hizo caminar 13 días. O sea, desde que nunca estabas en un solo sitio. No, caminábamos. ¿Por dónde? ¿Tienes idea dónde estabas? Entiendo que eran lugares de la provincia del Carchi, porque lo que ellos hicieron fue evitar los pasos militarizados y de policía que había en San Jerónimo, sector para salir a Lita, el mismo destacamento que hay en Lita de militares. Y esto me doy cuenta porque posterior, pues, en el momento del rescate, yo vi por dónde salimos. Pero te hacían caminar, te tenían encadenado. Bueno, las noches siempre permanecí encadenado. ¿Cómo dormías? Era un lugar donde ellos construyeron con los mismos árboles de ahí, bajaron árboles y armaron una cama de madera de los árboles, o sea, sí te hacían dormir troncos secos y una colchoneta, eso no era colchón, una colchoneta delgada que le pusieron ahí y cuando ellos salían en la mañana, en la tarde a hacer guardia por los alrededores, entiendo, siempre permanecía yo con una cadena en mi pie y el otro extremo a un árbol. Y las noches, o sea, también no podías moverte encadenado. Muy difícil, siempre estuve con custodia de ellos. Y bueno, por eso digo, si yo estoy aquí también es para hacer testimonio de... Yo siempre estuve pensando en Dios, en la Virgen. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Te pasó alguna anécdota? Yo pertenezco a un grupo laico que se llama Emmaus. ¿Ya? Y en Emmaus aprendí mucho el tema de tener confianza en Dios. O sea, pero sí, hablando en confianza, tú ese momento tenías fe, sentías que te ibas a morir, sentías... ¿Qué sentías? ¿O tenías fe en Dios? ¿Qué es lo que tú sentías? Primero tenía mucha fe en Dios y segundo, como todo ser humano, al mismo tiempo temor, miedo de no regresar, de que de pronto no pueda volver a ver a mi esposa, a mis hijos, mi mamá, mi hermano, cuñada, sobrinos. Imagínate. Era algo que siempre estaba pensando en ellos y en cómo estarán pasando. Y también lo mío era una situación muy compleja, muy difícil, porque en el lugar que estaba era un lugar desértico, mucha selva, mucho frío, tuve que aguantar frío los 2 meses. Sí, me brindaron ahí unos sacos. ¿Comida? Ellos mismos cocinaban y me brindaban. Al inicio tuve problemas intestinales por el agua. El agua era el agua de la quebrada. ¿Esa agua tomabas? Me tocaba esa agua, me tocaba bañar ahí. En el agua de la quebrada, o sea. Sí, era un agua demasiado helada y en una intemperie estaríamos a 4 o 5 grados. Es que esa zona es fría. Y te bañabas, me tocaba bañarme ahí. Entonces yo decía, chuta, no me van a creer todo lo que he vivido si algún rato llego a salir ahí, ¿no? Pero... recuerdo claramente que ellos algún momento me dijeron, don Carlos, ¿qué haría lo primero que usted realizaría si es liberado? Le decía, no, lo primero que yo haría es irme a una iglesia, agradecerle a Dios porque miren las condiciones que ustedes me tienen aquí. Y así fue, o sea, todo lo que yo pensaba se dio en el rescate,
porque yo fui rescatado una mañana. ¿Cómo fue el rescate? Es algo... Por antes de que me cuentes el rescate, tú no tenías contacto con nadie, no te hacían hablar, no decían, no sabían, oye, y hablamos con tu esposa y hablamos. O sea, con... sí, el jefe del grupo salía siempre del lugar donde estábamos. Él se iba 15 días y cada 15 días regresaba y traía información de los contactos que tenía con mi familia y 2-3 veces me hicieron unos videos para enviarles como prueba de vida. Lo que sí recuerdo claramente es que el primer video se les dañó. ¿Ya? Y ellos me proporcionaron una libreta y yo en esa libreta estaba escribiendo a diario todo lo que iba pasando. Entonces cuando se les dañó el video, yo le dije, vean, tome todo lo que yo escribí en estos días y mándeles como prueba de vida. Claro. Y eso fue lo que hicieron. Eso debe haber sido vital para tu familia, bueno, ¿no? Entiendo, mi familia se comunicaron, creo que pasado los 20 y pico de días recién lograron comunicarse con mi familia. Ellos no... ¿Qué tiempo estuviste secuestrado? 2 meses, 8 días. 2 meses. 2 meses, 8 días. ¿Y todos esos meses viviste de esta manera? Sí, algo muy inhumano, algo que no deseo a nadie. Que de paso, como digo, aparte de ser testimonio de la fe, también es bueno decirle a la ciudadanía, a la gente. Por eso quería hablar contigo el tema de seguridad. Sí, ¿quién más para saber esta vivencia? Primero que si alguien, que espero que nunca les pase, les llegara a pasar, pues confíen en la Policía Nacional, en la unidad, en la UNACE. Ellos hicieron una labor fantástica. ¿Cómo fue tu rescate? Bueno, fue una mañana yo estaba ya, entiendo, como te digo, yo nunca tuve contacto de nada, un reloj o algo, pero sí tenía una radio pequeñita que ellos me daban, entonces sabían qué día estábamos, las fechas, todo. Iba por la radio escuchando. Incluso tenía acceso a las emisoras de acá, especialmente las AM. Sí, las FM muy difícil. Y en la tarde podía escuchar un poco las emisoras de Quito y en la noche la señal daba para las emisoras de Guayaquil, porque estábamos un poco cerca, entiendo selva. Yo a Esmeraldas también, estábamos entre Carchi, Esmeraldas, por ahí por la frontera. Pero bueno, entonces una mañana pues escuché mucha bulla, y yo recién me despertaba y escuché que corrían y escuché voces. Y a mi mente se vino ese momento que vino o que llegaba más gente de ellos. ¿Tú no pensaste que te iban a rescatar? No, nunca me imaginé. Sí, tuve una noche intranquila, sí, como una anécdota, una noche muy intranquila. Me acuerdo claramente que esa noche jugaba Barcelona. Como yo soy hincha de Barcelona, sí, estuve escuchando hasta las 10, 11 de la noche el partido y los comentarios. Y luego traté de descansar y no podía, tenía mucha ansiedad, tenía mucha preocupación y dije yo entre mí, ya va a hacerme mucho daño el tema nervioso, la intranquilidad, y ya me va a empezar a hacer mucho efecto tanto tiempo que he estado así, que estoy así, ¿no? Pero sentí bulla, y el momento que abrieron el plástico, porque era una carpa de plástico donde yo estaba, me apuntaron, y ese también fue un susto tremendo. Imagínate. Me apuntaron con un rifle sí que tenía la policía, y yo pensé que eran muchachos de ellos, y ellos me dijeron, bueno, preguntaron mi nombre, le dije sí, soy el mismo, y ese momento me dijeron Policía Nacional del Ecuador, UNACE. ¿Qué sentiste? Era primero algo muy liviano y un sentimiento encontrado de alegría y de una sensación de desesperación, diría yo. No sabía qué pasaba y lo único que yo hacía era llorar, no paraba de llorar. Entonces cuando
Ya ellos Entiendo. entraron y me abrazaron, pues. Y solo escucharte cuánto se moviliza la... Salí de ahí de esa carpita de plástico y yo me arrodillé porque yo tengo una vivencia que Cuéntanos. yo le vi a la Virgen en un árbol. O sea, mientras estaba secuestrado. Sí, yo le veía a la Virgen. No, en no es un tu árbol. imaginación, ¿esto es No, seguro? no, ¿Eso te yo pasó? le veía, incluso yo les dije a ellos, miren, yo le veo a les la dijiste Virgen, eso. yo le veo a la Virgen. Claro, ellos incrédulos y se burlaban, decían, don Carlos, ya le veo a la Virgen. Le digo, claro, está aquí. Entonces yo sentía esa protección divina, sentía la protección de Dios y la Virgen. Y pasa algo muy, muy bonito, ¿no? Luego de salir de ahí, yo hablo, hay un video, ojalá te voy a compartir Por en favor, un momento. gracias. Hay un video donde al salir de ahí, yo hablo con toda la gente de la Policía Nacional que ingresó, alrededor de 40, 50 Miembros de la policía. miembros de la policía, entre ellos oficiales del UNACE, que tengo mucha gratitud y mucha amistad y me sigo llevando con ellos. Hablo semanalmente, me veo cada 15 con ellos. A veces ellos vienen a mi casa. Bueno. Hasta la fecha mantenemos un relación. contacto directo, sí, ellos siempre estaban pendientes de mí y de gente que también a veces se hace cargo de mi seguridad. En ese sentido, pues, una vez soy rescatado, me llevan a la ciudad de Quito y en la ciudad de Quito hacen la entrega a mi familia, de volvernos a encontrar. Bueno, sería a las 5 de la tarde y bueno, ya regresábamos a Ibarra, estábamos creo que 5:30 llegando a Ibarra y al entrar yo a mi sala de la casa, pues muy emocionado de regresar a mi casa, pues, no paraba de llorar. O sea, fue un día de mucha emoción, de muchos sentimientos muy complejos. Y en ese momento, pues yo que entro a mi sala y le veo a la Virgen ahí. La que tú le veías en el árbol. Sí. Y le digo, mi hija, a mi esposa, le digo, mi hija, ¿y esto? Me dice, ¿sabes qué es la Virgencita del grupo de Maus que vinieron a los 2 días de ser secuestrado? O sea, los no sabían líderes, nada, nadie, nada, pues. Ni yo ni mi esposa. Entonces, los líderes del grupo de Maus fueron a los 2 días con la Virgen a Qué dejarle en la ¿no? casa. Y cuando yo llegué y le veo a la Virgen en la sala, le digo, mija, ¿y por qué está la Virgencita aquí? Dijeron, yo vine a dejar, le digo, él es la Virgen que me estuvo cuidando. En honor a eso, pues mi hijo tiene un tatuaje en el brazo de la Virgen y creo que... Qué experiencia, o sea, me deja sorprendido. Eso es tú das algo fe de que le veías a la Virgen. Sí, en los árboles. y yo nunca tuve contacto con mi familia y cuando yo llegué decía, claro, aquí está la respuesta que yo le veía y era que la Virgen le podía ver y me decía yo, date tranquilo que te estoy protegiendo, ¿no? Y era la Virgen que estaba en mi casa, que mi familia rezaba todos los días, mis hijos, mi esposa, todas las noches le rezaban, le decían que me cuide, que me proteja. Y se dio el milagro, porque es un milagro de Dios y de la sabiduría de la gente de la UNACE que actuaron de una manera formidable. Inteligente. Ya para cerrar y agradeciéndote tu testimonio, ¿tuviste miedo que te maten en algún momento? Tal vez no de morir, sino de no regresar, ¿no? De no saber si se podía en un futuro dar una negociación o no, que nunca se dio. En buena hora, por ser rescatado, nunca se pagó nada. ¿Crees Nunca que se tenían dio. vigilado antes para el secuestro? Sí, la policía sabe todo. En ese tema sí no puedo profundizar mucho porque la policía siempre me ha dicho que evite hablar todos esos temas de todo lo que ellos hicieron. Lo que sí puedo decir es que la unidad tiene miembros en todo el país. O sea, antes no lo tenían. Ahora sí. lo tienen. Qué bueno, o sea, ¿no? Las bandas no saben dónde están ellos ni desde dónde actúan. Conozco yo mucho del tema, pero siempre ellos me han pedido mucha prudencia, ha habido llamadas telefónicas de amigos que por ahí han sufrido robos y cosas similares y yo les he dado los números de teléfonos de quienes están ahí, puedan conversar y recibir la ayuda. Junior, entramos a este tema, te agradezco nuevamente por tu testimonio
¿Y quién más para conocer sobre seguridad? O sea, en el sentido de toda tu experiencia, o sea, esa experiencia fea, terrible que tú viviste. Desde ese punto, ¿tú algún momento no has considerado tú regresar a la política para tratar, primeramente, este tema que es importante, seguridad y todos los temas que hemos abordado? Bueno, yo creo que siempre va a haber esa posibilidad, siempre está abierta. A mí algo que me gusta mucho es servir. Sí, me gusta ayudar, me gusta trabajar por mejores días de la gente, de la ciudad, porque creo yo que si bien es cierto podemos hacer ciudad o podemos hacer patria desde donde estamos, ¿no? Pero el lugar donde estamos. Pero mojarse el poncho es otra cosa, ¿no? Podemos llegar. Yo admiro mucho a las personas que asumen una candidatura, te cuento. Me parece que es una valentía. Lo que pasa es que yo no digo que todo tiene que ser perfecto, ¿no? Pero por ejemplo en temas de seguridad, hablemos de justo algo similar a lo que me pasó. La gente que hace deporte. Mira, si tú sales en las mañanas y te he visto también haciendo deporte, y si tú te das cuenta, existen sitios y existen lugares donde hay muchas personas haciendo deporte, pero no hay seguridad. Nadie te cuida. Exacto. O sea, creo que se debe tener una planificación de prevención entre la municipalidad, la gobernación, claro, buena idea, ¿no? y la Policía Nacional para tener horas adecuadas donde puedan estar la gente efectivos, sabiendo que están vigilados, que están cuidados. Y tú vas, qué sé yo, en horas de la noche también sales y encuentras las calles vacías, claro, completamente vacías. Y las carreteras son igual. Por eso es que mucha gente, cuando uno conversa, dice, mira, yo estuve regresando de viaje, me hice tarde en Quito y tuve que regresar. Y regreso, qué sé yo, 8 de la noche, 9 de la noche. Ya te da un poco de temor. Y ¿no? le coge el semáforo y la gente se pasa. ¿Te pasas no me en rojo? paro. ¿Te no me pasas en paro. rojo? Así es. Entonces, prefiero la multa y tener un poco de riesgos, pero me paso. Qué importante fue el paso por la concejalía, porque también pertenecía a la Comisión de Seguridad. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchas personas en el DMQ, en Quito, que trabajaban en temas de seguridad. Y algo que trabajaba muchísimo era en la prevención. Sí, mucho trabajaban en la prevención, Carlos, quiero agradecerte por temas de tiempo. Se nos queda, se me quedan muchísimas inquietudes, pero quiero cerrar con esta. ¿Hay posibilidad de que tú puedas ser un candidato más a la alcaldía? No hemos hablado mucho de los nombres. Tu primo Juan está también como un precandidato seguro. ¿Crees que puedes llegar a un acuerdo con él para que seas candidato o eso está todavía en veremos? Bueno, entiendo, mi primo Juanito, a quien le aprecio muchísimo, va a participar, creo. Yo tengo que ser sincero, he recibido llamadas telefónicas, ¿no? Visitas a veces de personas que quieren que participe, pero en relación a la vez pasada, donde hubo propuestas firmes de la izquierda democrática y la Revolución Ciudadana, en este momento yo no he recibido ninguna propuesta firme. No descarto, no descarto mañana volver a la política y regresar, entendiéndose lo que yo siempre he dicho. Me encantaría servir y trabajar, porque yo de alguna manera... Y damos fe de eso, ¿no? Tienes tu vida, tengo mi vida, estable, mi trabajo estable. Y no tengo yo que... Y a veces entrar a la política es complicarse también. Sí. Hay veces que me pongo a pensar y digo, bueno, hoy, ¿por qué la gente tiene mucho rechazo al político? Es porque donde aplastan sale pus. Claro. Entonces mucho es corrupción. Entonces, y lo asocian. ¿No descartas una posibilidad también en la alcaldía? No, algún momento. Carlos, quiero agradecerte muchísimo. No, a ti, William, aparte de ser muy buenos amigos, siempre es un placer poder compartir contigo estos espacios. Nuevamente acá. Gracias. Muchas gracias. El ingeniero Carlos Arias. Vamos a Satélite nuevamente y regresamos con nuestros siguientes invitados. Muchas gracias.